Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este webinar. Vamos a hacerlo como un seminario, algo que ustedes puedan participar y puedan hacer preguntas. Bueno, mi nombre es Sandra Reyes. Yo soy asesora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia trabajando inversionistas internacionales. Hoy tenemos una invitada de lujo de Q Capital, Silvia Barreto. Hola Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Ay, hola Sandra, me da muchísimo gusto estar aquí, muy feliz de poder compartir este espacio y de poder que charlemos un ratico y le contemos a todo el mundo estas maravillas de invertir en finca raíz y de apalancarse con los bancos y todo esto. Chévere. Correcto. Silvi, de las cosas que quiero hablar hoy, bueno, muchos temas, pero hay algo, un tema muy importante que es cómo lograr que un inversionista extranjero con el apalancamiento de los bancos americanos pueda generar más ingresos. Y eso es algo que muchas personas se preguntan si será que se puede, será que yo lo puedo lograr. Entonces, me encanta que tú estés hoy con nosotros porque ese es un tema bien importante y yo quiero que lo toquemos esta noche acerca de eso y bueno, de otras cosas, pero ese es un tema que los inversionistas se Muy preguntan mucho, importante. importante. Sí, sí, yo creo que es súper importante que todo el mundo primero conozca, porque normalmente el cliente, sobre todo el latinoamericano, no sabe que puede acceder a créditos hipotecarios en Estados Unidos. Es decir, todo aquel que quiera comprar una propiedad, bien sea nueva, bien sea usada, puede acceder a un préstamo con un banco americano. De hecho, nosotros nos la pasamos diciéndole a todo el mundo que es mucho más fácil sacar un préstamo para un extranjero, es decir, alguien que no vive en Estados Unidos, que para aquellos que como tú están o viven, son ciudadanos en Estados Unidos. Entonces, dicho lo anterior, pues de verdad que sí los bancos tienen mucho dinero para prestar a extranjeros. ¿Por qué? Porque entre otras, a través del tiempo, el extranjero se ha portado muy juicioso, se ha educado financieramente, o sea, entra a capacitarse, quiere hacer números, quiere que, como tú dices, su dinero genere mayor rentabilidad. Entonces, es estructurado, paga a tiempo y eso abre muchas puertas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que, como que cambiar ese chip, Sandra. Muchos de los que vivimos en Latinoamérica, porque muchas veces le tenemos como mucho temor o que no nos gustan mucho los préstamos porque en nuestros países las tasas de interés son muy altas, porque te llaman y te friegan, porque además te cobran hasta lo que no está. Pero resulta que los bancos, la verdad, somos unos aliados o vamos a ser unos aliados a la hora de que la gente quiera comprar una propiedad. Entonces, si tú puedes poner un dinero para la compra de una propiedad y buscar a través de ella, con tu asesoría, que esa propiedad se valorice en el tiempo, porque eso pasa. O sea, hay muchas, y tú lo sabes, estadísticas, uno lo ve a través de todos los procesos, cómo las propiedades a través del tiempo van generando una valorización increíble y maravillosa. eh, que como te digo, eso se ve cuando se hacen avalúos de las propiedades, cuando se venden las propiedades. Entonces, si yo pongo un poco de dinero, me apalanco o me asocio con un banco que me va a prestar el resto del dinero para lograr ese objetivo, pues yo lo que estoy haciendo es, en vez de meter la totalidad en una sola propiedad, pues yo pongo un poquito en una y de pronto tengo la posibilidad de poner otro poquito en la otra y voy a generar mayor rentabilidad. De ¿Ok? acuerdo. Y Pero sabes que yo, perdóname Silvia, y yo pondría algo muy importante. Muchas personas tienen determinada cantidad de dinero y quieren una propiedad de un valor mayor a lo que ellos tienen. Un apalancamiento podría ser muy importante o muy bueno porque eso le puede generar mayor
ingreso a la persona que está comprando, que está invirtiendo en esa propiedad. Entonces es como que por todos los lados se está ganando, ¿no? Claro, Además de lo que tú claro, estás diciendo. claro, porque fíjate que, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros contigo, que tú eres el asesor inmobiliario, que tú buscas que tu cliente tenga una muy buena propiedad, que esa propiedad no solamente se valorice, sino si el cliente lo quiere, también se rente, ¿cierto? Sea, vaya, para el cliente sea un gana-gana, Correcto. ¿cierto? Los bancos lo que siempre buscamos y sabemos es que el cliente es un inversionista. Es decir, ¿por qué lo sabemos? Por lo obvio. El cliente no vive en Estados Unidos, ¿cierto? Y la gran mayoría de estas propiedades además se rentan, rentas cortas o rentas largas, ya ahí viene un poco de pronto lo que cada uno quiera, pero se entiende que va a ser de inversión, que se va a valorizar, que se va a rentar. Y una buena propiedad de un mejor valor se puede rentar mucho mejor. Entonces, pues digamos que ahí la matemática es fácil. Perfecto, sí. Así como dice el nombre, apalancarse es ayudarse, ayudarse para lograr un objetivo y en eso, eso es lo que queremos que Total. todos lo tengan. De acuerdo. Y también se podrían comprar dos propiedades en vez de una, o un multifamily, o bueno, lo que el inversionista quiera, apalancándose con el banco. Se le abre el Exacto, abanico. exacto, es una muy buena opción para lograr ese objetivo que estamos queriendo, que es, todos queremos que nuestro dinero se multiplique. Es correcto. Entonces, es ayudarse un poquito de ellos y es algo para lo que estamos preparados. Es un sector muy sólido que mira mucho hacia el inversionista latinoamericano, como yo te digo, ¿no? Entonces, es muy importante esa opción. Ahora, algo que decía yo ahorita, la gente no sabe que lo puede hacer y de hecho, es más, no necesito tener muchas condiciones que en ciertos países piden. Es más fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la final el banco lo que va a tener es un colateral que es esa misma propiedad. Su negocio, por supuesto, no es quedarse con esas propiedades, sino es saber que el cliente a la final tenga unos ingresos para poder pagar esa casa, ¿cierto? Así el cliente la vaya a rentar, ¿cierto? Digamos como demuéstreme que usted tiene unos ingresos por su actividad económica, cualquiera que ella sea. Ahora, aquí hay varios temas súper chéveres e importantes. Hay gente que dice, no, mira, es que yo soy independiente o yo tengo mi negocio chiquito. No importa. O sea, es decir, tú no tienes que ser ni multimillonario, tú no tienes tampoco que tener súper empresa, tú puedes ser independiente, puedes ser empleado, cualquier persona desde que tenga forma de poder demostrar que tiene ingresos mensuales, fabuloso, porque eso a la final lo que logra es que el banco diga, ah, listo, tiene cómo pagar esa propiedad, ¿cierto? Entonces tengo una buena propiedad, tengo buenos ingresos y realmente lo tercero y más importante, y ahí es donde radica todo, es que tenga el dinero para hacer la compra de la propiedad, ¿ok? Entonces, como para que entiendan todo el tema. Entonces, ¿qué es tener el dinero? Pues aquí es donde vienen temas como uno puede llegar el latinoamericano puede acceder a préstamos de hasta el 70%, por ejemplo. Ese punto es Importante, muy importante y me encantaría que nos explicara, Silvia, un poco acerca de cuánto sería que tendría que tener una persona si quisiera invertir en los Estados Unidos, tanto en una propiedad, en un apartamento, como en una casa, como en todo eso. Sería interesante, sí. claro. Entonces, pues fíjate que digamos que es muy, muy sencillo. Normalmente los bancos te pueden llegar a financiar hasta el 70%, por ejemplo, en casas, ya lo que son condominios o apartamentos puede llegar a ser hasta el 65%, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué debes tener? Debes tener la cuota inicial, la diferencia, 35. Hay muchas personas que igual deciden, por ejemplo, tener o poner el 40% o el 50%, o hay proyectos en preconstrucción que te lo exigen. Entonces, también, pues digamos que es un poco dependiendo de las características de la propiedad,
¿cierto? Pero entonces, ¿qué debo yo tener? Debo tener la cuota inicial. Digamos que para el ejemplo de que si me prestan el 70, debo tener el 30. ¿Qué más tengo que tener? Gastos de cierre. Gastos de cierre son lo que conocemos como esos gastos de escrituración, los gastos por conceptos notariales, bancarios, títulos, impuestos y demás que se pagan al final del proceso. Más o menos puede ser alrededor de un 6% del valor de la propiedad. ¿Cierto? Entonces, fíjate que en este nuestro ejemplo tengo que tener 36% del valor de la propiedad. Y generalmente te va a decir el banco, listo, Sandra, pues súper chévere, pero yo no quiero ver que tú como que compras tu propiedad y te quedas en cero, sino demuéstrame que tienes como una liquidez adicional, unos recursos adicionales, ¿cierto? Como para que no es que lo tengas que poner en una cuenta específica o que tengas que atarlo a nada ni nada, sino simple y llanamente tienes Mostrarlo. capacidad de repago, demostrarlo. Entonces, mira, más o menos con que un cliente pueda llegar a tener 40-45% en este ejercicio de liquidez, estamos bien. Pero para que no se me confunda todo el mundo, es muy importante que el cliente antes de poder entrar, digamos, a sentarse contigo a ver propiedades, se precalifique. Es decir, que sepa cuál es su capacidad de endeudamiento, cuánto me puede llegar a prestar un banco, ¿cierto? Eso te ayuda a ti para saber cuánto vas a ir a qué propiedades, de qué valor vas a ir a mostrarles. Y para el cliente es esta tranquilidad y seguridad, de, listo, un banco me va a poder prestar, ¿cierto? Soy apto para un préstamo o si no, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Entonces yo me voy Correcto. preparando muy juicioso. Em, si cumplo con los mínimos, normalmente el mínimo, fíjate que es a partir de los $180,000 y, ¿Es y lo pues mínimo hasta, que el banco presta, 180? sí, O ciento sea, si la ochenta mil. propiedad vale $100,000, no hay como el banco preste. No, ese tiene que ser el 70% del valor de la propiedad. Entonces, fíjate que estamos hablando de propiedades que más o menos estén por el orden de los 280-300,000 dólares, Ok, que al tú sacarle el 70, pues puedas tener como esos mínimos. ok, perfecto. Máximo 25 millones de dólares y puedes sacar el número de préstamos incluso que tú quieras. No hay restricción en eso. No hay restricción tampoco por edad, que es algo que, En que sí en países Colombia pasa, latinoamericanos ¿no? está. Y sobre todo, por ejemplo, en Colombia. En Colombia a los 60 años, digamos que te ponen como un pare y te dicen, ok, de aquí para adelante tienes que tener seguro de vida, tienes que tener tal cosa o tal otra. Y en muchos otros países también, fíjate, Estados Unidos no tiene límite de edad para aquel que quiera Sí, eso es solicitar la un préstamo. ventaja, eso es mucha ventaja. También he oído que en algunos países también se necesita un seguro. Nosotros no necesitamos seguro para comprar en Estados Unidos. Sí, y muchas veces hacen a la gente hacer, ¿cómo se llama esto? Exámenes médicos, por ejemplo, para saber la persona qué tan juiciosa está en Salud, términos de salud. Pero claro. entonces, como les mencionaba, digamos que muy importante saber cuál es esa capacidad de endeudamiento, cuánto me presta un banco, hasta cuándo para salir a buscar esa propiedad por un lado, pero también por otro lado, y como tú muy bien lo sabes, muchas veces ese es el paso inicial. O sea, muchas constructoras piden esos documentos también para tener tranquilidad de que el cliente ya los revisó un banco y que sí realmente son aptos para un préstamo. Entonces, en ese orden de ideas es un proceso súper fácil. Nosotros lo hacemos, simple y llanamente necesitamos saber cuánto se gana el cliente y cuál es esa liquidez que tiene. Y no tiene ningún costo y más o menos en un día ya le podemos decir al cliente, eres apto, no eres apto y hasta cuánto eres apto, ¿no? Silvi, una Eh, pregunta que es muy, muy importante. ¿Qué necesito yo presentar? ¿Qué documentos tengo yo que presentarle al banco americano para que el banco americano me considere dar un préstamo a mí? pues Es como que lo que siempre me preguntan a mí todos mis clientes. sí, digamos que esa es la parte.
más fácil de todas también, porque digamos que en esencia partimos de 5 documentos muy básicos. Siempre decimos que son 5 documentos, que incluso muchos de ellos también, si no los tenemos, tenemos también opción de financiación. Entonces, fíjate que normalmente pedimos pasaporte y visa, pero para los que no tienen visa, también tenemos financiación, así que no se me preocupen que para todo hay. Queremos ver que viven en su país y la forma para demostrarlo es un recibo de algún servicio público, es decir, un recibo del servicio de agua o de luz o teléfono, ¿cierto? Del país donde viven. Esa es prueba de residencia. También vamos a necesitar una referencia bancaria, que en realidad es simple y llanamente queremos ver que han tenido un buen manejo de alguna cuenta donde viven, ¿cierto? Que, o sea, súper fácil. Y ya volvemos nuevamente como a una carta de ingresos que la puede certificar o un contador en su país o un empleador, si son empleados, por supuesto. El caso de las cartas de contador son para independientes o para personas que sean pensionados o dueños de empresa. Y es una carta que simple y llanamente es súper sencilla porque simple y llanamente dice si son dueños de empresa, que son dueños de tal empresa y que tienen ingresos de tanto dinero en el año y los años de atrás. Pero nosotros les ayudamos con, digamos, con toda esa información. Y el quinto paso, que era lo que les decía, era la liquidez. Entonces, liquidez es cualquier extracto bancario donde ustedes tengan el dinero que puede estar en cualquier parte del mundo, incluido Estados Unidos o su país de origen, Colombia, Perú, México, em, pero que sea de las personas que van a comprar la propiedad y todos los dineros deben salir de ahí. También se puede Entonces, en acciones, eso tiene, también tiene validez si yo tengo mi dinero en sí, acciones o no sé, en claro, propiedades, no, sí, propiedades lo no. que no, todo lo que sea dinero líquido, es decir, podemos hablar de cuentas corrientes, de ahorros, fondos, Ok. CDTs, acciones, siempre y cuando, por ejemplo, en las acciones tengamos un valor de la acción, ¿no? Todo lo que yo pueda poner en papel y que yo tenga acceso y liquidez, eso funciona. Los bienes inmuebles no los tenemos en cuenta, a diferencia de ciertos países que sí, los bancos, que los bancos lo tienen en cuenta porque ahí mismo le caen sobre tus bienes si tú no pagas, pero en este caso, pues no, porque no son de fácil liquidación por un lado. Y por el otro lado, pues digamos que un banco no puede tomar posesión de un bien en otro país, ¿no? Claro. Entonces, no los tenemos en cuenta y también la verdad, señorita, es que a la final, digamos que a veces no es tan bueno mostrarlo, porque si yo tengo muchas propiedades, tengo muchos gastos. Ok, total, Entonces, tiene sentido, me- tiene mucho sentido, mejor, claro. sí, mejor no lo muestro. Así yo, a menos que yo sea rentista de capital, en cuyo caso, pues yo sí puedo mostrar que yo tengo propiedades y la rento y demás, pero un poco como caso a caso, ¿no? Los vamos analizando, vamos mirando para saber qué mostramos y qué no mostramos. Buenísimo, no, Silvia, está súper bien. Entonces, cuéntanos, bueno, ya tenemos eso, ya tenemos todos los documentos, ¿qué pasa? Una vez yo te entregue a ti, Silvi, todos estos documentos que tú estás pidiendo, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos un poco. Ah, ok. Entonces, bueno, digamos que primero, lo primero, como yo te decía, es precalificarse, ¿cierto? Entonces, pues ahí, como les digo, necesitamos saber cuánto se ganan y extractos, la liquidez, y con eso, digamos, se van contigo, buscan esa propiedad. Entonces, ¿qué es importante entender? El proceso de préstamo como tal empieza más o menos unos 2 meses, 2 a 3 meses antes de que a ti te entreguen una propiedad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que hacerse un avalúo sobre esa propiedad. Y si es una propiedad en planos o en preconstrucción, pues obviamente apenas yo lo compro, pues todavía le falta por Sí, construirse. claro, obvio. Pero
antecitos, ya faltando casi un mes o algo así, a que se me la entreguen, es cuando me van a hacer ese avalúo, ahí es cuando empieza nuestro proceso, en cuyo caso, por supuesto, nosotros ya los contactaremos y ya entraremos a estructurar, les pediremos los documentos y empieza este proceso que en términos generales dura 45, 60 días relajados. Puede ser menos, ¿cierto? Pero digamos que si yo estoy tranquilo, aquí estoy y nosotros lo que vamos a ir haciendo es haciendo el avalúo, convenciendo, como decimos, a un analista para que este cliente va a pagar ese préstamo y lo va a hacer, pues Tiene la digamos, teniendo en solidez cuenta y que tiene, para... exacto, y tiene este perfil financiero para poder hacerlo. ¿Cierto? Entonces, todo este proceso pues va más allá de un tema de un análisis de documentos y demás. Y nosotros con esa precalificación lo que vamos a hacer es asegurarnos que de verdad sea un cliente que va a tener un préstamo, ¿ok? En los muchos años que yo llevo en este negocio, realmente si te digo que han sido una o dos veces las que me han negado un préstamo, ha sido demasiado y Wow. realmente ha sido más por problemas del cliente, temas un poco más como grandes que por otra cosa. Entonces, precisamente lo que nosotros hacemos en esa precalificación es apoyar al cliente, enseñarlo, mirar cómo vamos por ese camino para que efectivamente le aprueben ese préstamo. Entonces ya en el momento en que aprueban ya el préstamo, vamos de la mano contigo, vamos de la mano con los abogados que son los notarios para que pues a través de esa hipoteca y de ese título y todo, pues ya el cliente tenga, eh, digamos que el resultado más que positivo para tener esa propiedad y pues con las condiciones que ellos quieren. Nosotros no cerramos, tenemos Q Capital, a mí se me ha olvidado pues comentarle a la gente, Q Capital tiene sus oficinas principales en Aventura, en la Florida, pero tenemos, digamos que representación física en diferentes partes, no solamente de Estados Unidos y de la Florida, sino de Latinoamérica, oficinas. Entonces, tratamos de tener digamos que un contacto persona a persona con la gente, entender el idioma, hablar como ellos, entenderlos, porque sabemos que es un proceso súper importante, Claro. ¿cierto? Para la gran mayoría. Entonces, pues estamos en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, en Bolivia, dentro de Estados Unidos. Tenemos varias oficinas en Orlando, en Weston, eh, para poderlos atender, podernos sentar, tomarnos un cafecito, estructurarlos y poderles dedicar el tiempo que realmente se merecen para esto y poder guiar cada uno en su proceso. A mí me gustaría resaltar algo que dijiste al principio, Silvi, es que no es necesario tener la visa americana, o sea, se da préstamo si yo no tengo visa americana. Sí, pues mira, generalmente, como yo te decía, hay unos documentos básicos que nos permiten, digamos que acceder a mejores opciones de Ok, financiación, ¿cierto? Cuando yo no tengo ciertas características dentro de lo que es, digamos, las condiciones básicas, entonces ya puede llegar a ser un poquito más riesgo para el banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me suben un poco la tasa de interés. Pero como te decía, existen opciones en donde no necesito la visa, en donde me pueden dar un préstamo porque no tengo la visa o porque de pronto en este momento de mi vida no tengo trabajo, pero sí tengo los recursos para poder invertir, por ejemplo. Entonces también hay programas que funcionan en ese sentido. Y aquí, pues digamos que se dice bancariamente como que castigan vía la tasa, o sea, a la final me suben un poco la tasa de interés, que igual sigue siendo tasas muy competitivas si yo las comparo pues con lo que hay en diferentes países de Latinoamérica, ¿cierto? Sigue siendo muy buena opción también para poder hacerlo, ¿no?
Bueno, una vez el banco da la preaprobación, ¿qué pasa? Ahí tenemos que esperar a que sea el momento de que se le haga el avalúo a la propiedad y ahí estamos entre los 45, 60 días que más o menos ustedes se toman para la propiedad, pues para hacer el cierre, como decimos nosotros para aquí hacer en el Estados Unidos. estudio, sí. Ujú. Exacto, sí, como te decía, depende también, porque fíjate que la gran mayoría, digamos, de lo que se maneja, pues son reconstrucciones. Tú más que nadie sabes los edificios de 0 van a 2, 3 años. Si ya estamos hablando de casas nuevas, pues puede ser algo como 8 o 10 meses su construcción, pero también existen las opciones de las propiedades usadas, ¿cierto? En cuyo caso, pues el proceso ya se acorta y ya toca de ya con ya. Una vez se manda el contrato, ya tenemos ahí el tiempo empieza a rodar. Empieza a A correr, correr. porque ahí ya, pues por supuesto, con tu ayuda, que por lo demás es muy importante, ¿cierto? Hay algo que yo sí quisiera resaltar para todos y es, digamos que la labor del realtor dentro de todo este proceso, que como yo lo mencionaba antes, es más un asesor inmobiliario, es alguien que te va a guiar como tú, Sandy, en todo este proceso, no solamente para conseguir esa propiedad que la gente quiere y ayudarles a hacer los números y que les funcione todo este proceso de rentabilidad, sino después yo qué hago con esa propiedad, ¿cierto? La rento, pero ¿quién me la renta? La tengo que administrar, entonces seguramente tú tienes contactos o conoces dentro de la industria y todo, tienes todo este proceso. Entonces, entonces fíjate que sí es muy importante que vayamos muy de la mano, que la gente sepa que, y pues no sé si lo sabían, pero eh, eh, la comisión no la paga quien está comprando la propiedad. Entonces, eh, esta, se- esta labor que tú haces es muy importante porque, como bien lo digo, es una labor de acompañamiento y de asesoría. Y como Y está trabajamos de la uno a mano, favor del comprador, porque es el cliente que nosotros estamos representando, digámoslo así. El punto que está tocando exacto. es bien interesante. Exacto, es muy importante y yo trato de hacérselo ver a todos los clientes porque muchas veces por idiosincrasia termina pasando, ay, yo, no, es que me van a cobrar más o de pronto el valor de la propiedad aumenta si hay alguien que me esté vendiendo y eso es lejos de toda la realidad, ¿cierto? Em, es decir, ustedes no ni venden por encima de precio ni se ganan más ni nada de eso, y por el contrario, la labor que ustedes hacen es muy buena. Entonces, en ese orden de ideas y dicho lo anterior, em, esa unión que tenemos hace que todo funcione. En el caso, por ejemplo, de los usados que estábamos hablando, pues eres tú la que ayudas a negociar las condiciones de la propiedad, a negociar esas fechas de cierre. Es muy importante en ese caso porque, como tú lo sabes, puede llegar un cliente que pague de contado y pues el que está vendiendo dice, pues yo prefiero el de contado que el que se toma 45 días o para tomar un préstamo. Entonces te quitan la propiedad de entrada. ¿Cierto? Por un lado. Por el otro lado, puede sí ser de pronto algún residente americano y le dan el préstamo más rápido también, porque podemos nosotros tener más acceso a préstamos, pero sí el proceso se demora un poquitico más. Entonces, esa labor que tú haces ahí, no solamente para ver qué me están vendiendo, que esté súper bien y todo, condiciones de la propiedad per se, sino condiciones del mismo contrato. ¿Cierto? Entonces, en el caso de los usados, retomando, sí tiene que ser un proceso inmediato, o sea, con contrato ya tenemos que empezar a someter, tenemos que estar de la mano para tener ya los papeles. Papeles es todo esto, pues que yo les menciono.
y ir de la mano para avalúo, ir de la mano para todo lo que nos puedan pedir. Si nos preguntan cosas, pues estar en disposición de poder hacerlo, renovar cosas y todo esto. Y ya a la final, lo que termina pasando es que el cliente termina con un préstamo que se lo van a debitar de una cuenta en Estados Unidos. Entonces, sí o sí, pues sí la tengo que abrir allá. Si no la tengo, pues digamos que abrirla y por lo menos tenerla para, pues ojalá un mes, 20 días antes del momento en que yo escrituro y de esa cuenta es de donde me van a hacer los débitos, ¿cierto? Pero hace sentido porque entonces si yo la voy a rentar, ahí es donde me van a pagar a mí. Claro, ahí es donde vamos a recibir. Esto también opera para, preconstrucción, ¿no? Estamos hablando Claro, o de sea, cualquiera de las... funciona igualito. Es Ok, decir, nosotros manejamos para nuevo, para usado, no hay diferencia. Lo único diferente entre un nuevo y un usado es que en el usado debemos hacer, aparte del avalúo, como una inspección de la propiedad, ¿cierto? claro. Ya, Claro, ya se aquí entra a también mirar. depende de la necesidad del comprador, de la rapidez que la necesita, pero digamos que las propiedades que están en preconstrucción también tienen una ventaja que es que el comprador no tiene que dar esa cuota inicial inmediatamente, sino que la va dando poco a poco y muchas personas le puede facilitar más esta forma de compra que cuando Claro, es la propiedad usada, que tú tienes que dar el down payment o cuota inicial, como se dice aquí en Estados Unidos, inmediata. inmediato. Entonces, también es dependiendo de cada persona, del comprador, qué es lo que le facilita más, ¿no? Claro, el flujo de caja que tengan también. Entonces, como dices tú, o sea, yo tengo el dinero inmediato y quiero comprar algo que me empiece a rentar inmediato. Seguramente me estoy entrando en tus terrenos, pero seguramente tú le mostrarás algo o medio nuevo, ya usado, pues ya listo. Ahora, no tengo el dinero todavía, lo voy a ir pagando de a poquitos hasta que la propiedad se vaya construyendo. Aquí a nivel bancario, lo más importante del tema, y a modo de consejo, es que si vas a comprar a largo plazo, es decir, pues digamos con preconstrucción o sobre plano, esos pagos que tú hagas cada tanto tiempo siempre deben procurar que salgan de las cuentas de quienes están comprando la propiedad, ¿ok? Y esto que yo estoy diciendo la gente puede decir, no, pues obvio, sí, pero muchas veces, Sí, sí, claro. sí, 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 sí. pero muchas veces terminan pasando cosas como que un tercero. Hacia el pago. Ay, fulanito de tal me debía un dinero, entonces puso el dinero, o alguien no me van a prestar la plata, o puede hacer un que paguen allá y yo le pago acá, o sea, porque uno lo hace a la final sin malicia, Claro. ¿cierto? Y resulta que eso ya entra uno en problemas, porque el banco quiere ver, y yo siempre digo lo mismo, quien compra, paga. Entonces, Sandra compra, de cuentas de Sandra tiene que salir el dinero. Eso está ¿Cómo muy lo demuestro? importante. Sí, eso que En- estás diciendo es muy importante porque se da muchísimo y yo lo sé, Silvi, con mi experiencia me ha pasado mucho y tienes razón, puede que al principio no pase nada, pero cuando ya llegue el momento de la compra como tal, del cierre, el banco va a tener en cuenta, bueno, de dónde vienen los dineros para la compra de esta propiedad. sí, es importante. A veces también la gente dice, no voy a poner para separar una tarjeta de crédito. Y no está mal, pero muchas veces también dicen, no, hombre, es que endeudarse eh, para Y comprar, hay no deudas tanto. buenas y hay deudas no tan Mm, buenas. Digamos que esto es sí, una deuda buena, ahora, ¿no? claro, Porque se genera puede. eso. Sí, se puede, pero entonces demuéstrame que tú ya pagaste esa tarjeta de crédito y no que tienes un saldo. Entonces ahí es cuando empieza uno de pronto a dilatar un poquito. Si el cliente no lo puede hacer, no, sí, pues buenísimo, bienvenida a la tarjeta de crédito, porque a la final no es malo. Pero, pero digamos que estos tips es para que aquel que más adelante va a tomar el préstamo, pues recorra su camino y diga, ah, listo, yo lo estoy haciendo bien, tengo la asesoría,
Puede diferir un poco de cada país, ¿cierto? En ciertas condiciones y todo, pero para eso estamos, para sentarnos a evaluar cada cliente, como les venía diciendo, cómo tienen su dinero, cómo quieren comprar y qué quieren comprar. Entonces, digamos que en ese orden de ideas. Ahora, muy importante, l- tasas de interés. Las tasas de Por interés favor. hoy en día, hoy en día podemos encontrar tasas entre un 7-8% efectivo anual. Em, y seguramente, ¿porque pasa? La gente dice, uy, no, están altísimas. Sí, o sea, eso me lo dicen todo el tiempo. Entonces, pues para todos aquellos que dicen eso, pues yo siempre les digo, pero altas respecto a qué o a cuándo, ¿cierto? Porque si revisamos las tasas de interés antes de pandemia, pues encontramos que las tasas estaban más o menos entre un 6-7%, o sea, estamos como un punto por encima, que no es gravísimo ni nada. Lo que pasa es que, claro, en pandemia llegamos a tasas increíbles, 3,5, Sí, tres sí, fue ocho cuatro. algo récord que no es lo usual y nunca había pasado. No fue lo usual, entonces, claro, muchas personas se quedaron con eso porque eso fue lo que pasó en el 2020, 2021, incluso hasta principios del 2022. Pero, pues obviamente todo tiene que tener una rectificación y pues hoy en día Estados Unidos ha tomado la decisión de, todo el mundo lo sabe, de seguir bajando la inflación y pues eso hace que hay que apretarse un poquito, subir un poco las tasas y de manera Aquí tal, me pues llevas a que, otra pregunta, Silvi. O sea, la tasa de interés que yo voy a pagar es la tasa de interés con la que el día que yo haga el cierre, no la que esté ahorita. Digamos, si yo empiezo, exacto, ok, exacto, si yo me voy ahorita, claro. contrato en una preconstrucción, una construcción sobre planos y se va a cerrar de aquí a 3, 4 años, la tasa de interés no va a ser la de Ah, ahorita, sino la no, que vayamos a tener en ese momento, ¿no? claro, claro, esa tasa es hoy, pero pues yo creo, y pues no tengo la bolita ni nada, pero yo sí creo que probablemente el próximo año la tasa se va a rectificar, va a volver pues a los niveles normales, pero nunca la tasa de interés también ha sido un factor por el cual la gente no compre. Por el contrario, o sea, países, por ejemplo, como Colombia, tienen tasas de interés hipotecaria de alrededor del 15, 18, 20%. O sea, es una locura. Entonces, uno ve que aquí, claro, pueden estar un poquito más o menos, y de pronto, claro, con el cambio y todo, pues es un poquito más duro y no, pero a la final, eh, si lo ven de verdad como un aliado, eh, para lograr ese objetivo del que hablamos, ¿cierto? Que la renta me pueda pagar los gastos de la propiedad, que ojalá en muchos casos me pueda quedar algo, pero buscar esa valorización, pues yo lo que estoy haciendo es que mi dinero genere mayor, eh, pues rentabilidad, ¿sí? Sí, se Correcto, multiplique. claro. Entonces, entonces, claro, no hay que Esa es la temer, idea, ¿no? Que mi dinero se claro, duplique o que es, claro. sí, y fíjate que nosotros lo vemos todo el tiempo. Y tú también, es decir, lo que la gente compra, sobre todo en planos, cuando se va a hacer ese avalúo, ahí es cuando yo veo que esa propiedad ha crecido, o sea, se ha valorizado, que realmente esos pesitos que yo puse ahí eh, Y ya se normalmente cumplieron. los que compran en lista cero, digamos, como empezando Sí, la preconstrucción y cuando ya se va a cerrar, ya, ya, ya se han ganado bastante plusvalía, más de un y 25%, porque ellos sí, van subiendo los precios, ¿no? A medida que se va construyendo, el constructor va subiendo sus precios, hace sí, como tres, exacto. Y cuatro, es importante. Eso que tú dices es súper importante, entrar en el momento adecuado, para, pues, para poder comprar bien, para poder tener esa valorización
que se ve. Y a mí me parece súper chévere. Hoy nos llegó un avalúo de una propiedad en donde dijimos, uy, esta persona ya En se Miami, ganó y do- sí, $25,000. O sea, y no lo decimos nosotros, no lo dice el que se lo vendió, es un tasador, un evaluador súper chévere. O sea, ahí es cuando sí, funciona. total. Pero vuelvo y digo, funciona muy asesorándose, mirando bien cómo hacerlo, dejándose guiar, entender que no es lo mismo Sandra que vive en Estados Unidos, que es residente, ciudadana americana, eh, así seas colombiana, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo para ti tu situación que para el que vive en México o para el que vive en Colombia. Es diferente. Entonces, pues digamos que mi mensaje también es dejarse guiar, que es un súper buen momento para tomar la decisión de diversificar, ¿sí? De meterse en este mundo inmobiliario que es muy interesante No, y que a ¿sabes qué? tanta gente le ha ido tan Sí, bien. total, y yo creo que muchas personas no lo hacen porque creen que es complicado, que es difícil, que apalancarse con un banco americano va a ser difícil. Y es muy interesante lo que tú nos estás contando de que son solamente pocos requisitos, son 5, puede ser más sencillo que para un ciudadano de americano, para una persona que vive aquí. Y Silvia, yo tenía una pregunta que también es clave. ¿Tú crees que cómo debe ser la mejor forma de comprar? ¿A nombre personal, a nombre de una compañía? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué recomendación nos das tú a los compradores o les das tú a los compradores para hacer una compra aquí en Estados Unidos? Bueno, mira, pues esa es una muy buena pregunta porque en el mismo sentido que yo te digo que es bueno utilizar los servicios de un realtor, también es bueno entender cómo debo comprar, ¿cierto? Y bajo qué figura lo debo hacer. Y nuestra recomendación siempre va a ser hacerlo a través de una sociedad constituida en Estados Unidos, porque al yo tener una sociedad, tanto título como préstamo quedan a nombre de esa sociedad y ante situaciones como la muerte, ¿cierto? Digamos que la propiedad no está a nombre de una persona, está a nombre de una empresa que tiene accionistas, por un lado. Entonces yo ya, digamos que me cubro en ese sentido, por un lado, y por el otro lado, que es uno de los más importantes también y por el que todos buscamos, y es el tema de impuestos, es el tema impositivo. Fíjate que no por nada la Florida es uno de los estados donde hay más exenciones de impuestos. Y por eso es que ha tenido mayor desarrollo, porque no es solo como moda o cosas así, sino que realmente los gobernantes y todos los involucrados en el sector se han esmerado para que haya inversión, ¿cierto? Y la inversión viene a través del capital que ponen pues todos los inversionistas. Y si uno sí, uno, pero yo es que soy muy convencida de esto, pero si uno realmente invierte, pues genera empleo y el empleo mueve la economía y esto es como un engranaje total. Entonces, en el tema impositivo, al comprar a través de una empresa que es americana, yo tengo unos beneficios para pagar menos impuestos, pero que Perfecto. además yo voy a poderle cargar gastos a esa empresa inherentes a la compra de esa propiedad. Entonces, mi recomendación siempre va a ser compren a través de una sociedad. Igual, nosotros podemos sacar préstamo, bien sea a título personal de personas naturales, sean extranjeras o ciudadanas, no, pues naturales extranjeras o ciudadanos, o a nombre de sociedades que estén constituidas en Estados Unidos. Pero, pero, mejor hacerlo a través de sociedad. Sí, yo Y pienso se que puede y se permite. claro, y se protege mucho más, ¿no? Por protección Ujú. también, por lo que tú decías, Sí, uno no sabe, una muerte o cualquier suceso que pueda pasar está más protegido que si es a nombre de una persona natural.
Exacto, exacto. Y ante también demandas y cosas así, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante y es un proceso súper fácil además. También digo, abrir sociedades en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, es súper complicadísimo y cerrarlas No, es aquí, horrible. aquí lo puedes hacer tú en... Yo No, sé. es súper fácil. Sí, que Sí. debes tener un contador que te ayude con eso, pero es súper fácil, es súper rápido también. Entonces, pues, como aprovechar esas Beneficios, claro, opciones. Ujú, claro. exacto. Bueno, no, Silvi, fue súper agradable. Me sentí como con una conversación con una amiga, Sí, sí, una es la charla. idea. Es Eh, tan linda. bueno, a todas las personas que están hoy les damos las gracias. Quería decirle a Silvia que si por favor nos dice todos su contacto para si alguien quiere comunicarse con Silvia. Es muy buena, la conozco y pues mejor dicho, con ella van a la fija de conseguir un préstamo. Silvia, Sí, ¿nos puede pues, dar todos pues tus datos? estamos para, tan linda, estamos para poderlos apoyar y todo. Mi correo es como mi nombre, Barreto, arroba, como ven ahí, qcapital.com. Em, Particularmente yo estoy en Colombia, pero nosotros, pues digamos que ya con esto de la virtualidad podemos atender clientes en cualquier parte o si no, pues como les decía, tenemos oficinas. Entonces, mi teléfono con el indicativo es 57-350-242-2352. Estamos pues en Instagram, en Facebook, en Instagram estoy como silviab.qcapital. O tenemos también Q Capital Co. en Instagram también para que nos sigan, para que vean que tenemos material para promocionar, estamos todo el tiempo. Con Sandrita nos vimos hace cuánto, hace menos de un mes Hace acá en menos. Colombia, tuvimos un evento muy chévere, muy bueno, o sea, increíble y pues estamos todo el tiempo tratando sobre todo enseñarle a la gente, porque pues, y yo creo que tú también creemos firmemente que sí, pues que si le estamos enseñando a la gente y que la gente sepa y todo, pues va a tener mayor confianza en este proceso y para todos pues va a ser un gana-gana. Así es, Silvia. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vale, muchas Hacer gracias. conversar con ustedes y bueno, ya saben, cualquier persona que quiera, ya está Silvia o estoy yo que les puedo colaborar en lo que necesiten acerca de propiedad raíz aquí en Estados Unidos. Bueno, Ay, gracias. pues muchas gracias. Bueno, buenas noches.